Vamos a iniciar hoy la segunda jornada de estudio de esta escuela Rosario de Acuña y lo vamos a iniciar con la conferencia de don Miguel Lorente Acosta, La violencia de género. El currículum del señor Lorente lo conocen perfectamente. Él en realidad es médico forense, especializado en medicina forense y además humanitas extraordinario, debo decirles aquí en el secreto del asunto. No vean, es que toda la gente de medicina forense tiene esa capacidad, es asombroso. Y digamos que su rama de actividad ha sido muy variada y precisamente por ejercer como médico forense a menudo se veía implicado en tener que hacer informes judiciales sobre violencia contra las mujeres. De ahí él va compilando toda una serie de experiencias que transmite en un libro que la mayor parte de ustedes sin duda ha leído y cuyo título simplemente es genial. Es Mi marido me pega lo normal. Ni más ni menos que lo esperable. Y que es uno de los títulos bajo los cuales aparece en España por primera vez contado el fenómeno de la violencia continuada en las parejas. Nunca ha decaído, yo creo, Miguel, en esto que él ha contemplado como una vocación propia de poner de relieve, contar esto. Ha escrito mucho más, libros, artículos, es conferenciante también muy puntilloso, como si no lo han escuchado antes, van ustedes a ver a continuación. Ha desempeñado, el cargo era de una dirección general, ¿no es así? Sí, la delegación del gobierno. La delegación del gobierno para la violencia de género, cuyo nivel era la dirección general, ¿no? En la última etapa de los gobiernos PSOE tiene, por lo tanto, una gran experiencia en cuanto al conteo de los casos. Quiero decirse que en él podemos esperar un tratamiento a la vez de ideas, pero también empírico de los asuntos, puesto que cualquier puesto de gestión exige necesariamente hacerse muy amigo, hacer mucha amistad y familiaridad con las cifras en que algo se produce. Yo le agradezco muchísimo a Miguel que haya querido venir a participar en esta escuela de verano. Era una cosa que queríamos hacer además desde hace tiempo, y en particular en el enojosísimo tema de trata y prostitución, para mostrar algo que ayer se apuntó, pero que hoy quisiéramos desarrollar directamente, que es la conexión, digamos, del ejercicio de trata, violencia, prostitución, como son realidades mutuamente implicadas siempre. Es que no podemos esperar una cosa sin la otra. Miguel, va a ser un placer para todo el mundo escucharte, o sea que muy agradecidas, buenos días. Muchas gracias, Amelia, buenos días a todas, buenos días también, compañero que nos acompaña. Y yo quiero ante todo agradecer y mostrar la ilusión que me hace estar aquí en Gijón, estar en la escuela feminista y estar al lado de una maestra como es Amelia, a la que quiero mucho y a la que admiro mucho. No sé si la quiero más que la admiro más que la quiero, porque siempre ha sido una referencia. Lo nuestro es antiguo. Sí. Pero es verdad que cuando me llamó en el mes de agosto, en plenas vacaciones de la escuela, ¿no? Me hizo mucha ilusión encontrar su llamada perdida, porque en agosto es normal que se pierdan las llamadas, ¿no? Y cuando llegué a casa y vi la llamada perdida en el móvil y vi que era ella, digo, uy, qué alegría, y al mismo tiempo, ¿qué pasará? Y cuando me dijo que el motivo de la llamada era estar hoy aquí, estar estos días aquí en Gijón, pues mi alegría fue mayor, porque me hacía mucha ilusión compartir ese espacio y este tiempo con ella y con vosotras, para, pues, como ella dice, hablar en voz alta del resultado de ese conteo, pero también de las circunstancias y las causas que dan lugar a ese conteo, porque la única forma de pararlo no es cambiar la última fase de ese trayecto, sino cambiar las circunstancias que hacen que se inicien los pasos que al final conducen a ese destino. Y ayer mismo vimos propuestas
del Gobierno intentando modificar las últimas fases de ese trayecto, cuando nos volveríamos a equivocar si no abordamos la desigualdad y todo lo que conlleva. En cualquier caso, si no hablamos de ello, si no estamos atentas para que esas situaciones no se produzcan, pues evidentemente seguirán ocurriendo, porque esto, como dice Amelia, es de antiguo y viene de lejos, ¿no? Y yo voy a tratar precisamente de establecer algunos vínculos, algunos lazos, tanto en el resultado como en el significado de estas conductas, ¿no? De la conducta de violencia de género, de la prostitución como violencia de género y de todo lo que conlleva el hecho de que ambas conductas, cuando las vemos de manera aislada, pues se produzcan en un mismo contexto social y cultural. Y fijaos la trascendencia de todo este tipo de referencias que nos damos para convivir en la sociedad a nivel mundial, que según los datos de Naciones Unidas y de la OMS, cada 10 minutos una mujer es asesinada en el mundo por violencia de género. Cada 10 minutos. Eso significa que en los días que estamos aquí reunidas, pues van a morir 432 mujeres, van a ser asesinadas por consecuencia o como consecuencia de la violencia de género. Y lo sorprendente es que en ese mismo tiempo, en ese mismo periodo de tiempo, no se van a producir 432 sentencias condenatorias de los responsables de esos homicidios. Estamos ante una violencia que conlleva la muerte, el asesinato, el homicidio de cada 10 minutos de una mujer, y eso significa, que se nos olvida a veces poner el foco en el origen y en el significado del problema, que de cada 10 minutos hay un hombre que asesina a una mujer. Esa es la esencia y la clave del problema. Y esta esencia y esta clave no es una situación que esté al margen de lo que estamos viendo y analizando. En el último informe que presentó la relatora de Naciones Unidas, Rashida Manjoo, en la Asamblea General en 2011, en mayo de 2011, definió y recogió una serie, al final dicen que hay más de 70 formas de violencia de género, pues recogió una serie de conductas violentas hacia las mujeres y la dividió en dos grandes grupos, en violencias directas e indirectas, y se recoge en el análisis cómo en la prostitución están presentes una combinación de elementos y circunstancias, como podéis ver, que dan lugar a que la violencia contra las mujeres se produzca y se mantenga a través de la prostitución, y que incluso dé lugar a homicidios bajo el contexto o al amparo de la prostitución. Por lo tanto, si eso está así, y está así en cualquier rincón del mundo, tenemos que entender que la realidad, esa realidad que a veces nos sorprende, que a veces nos llama la atención, que nos impacta mucho en lo emocional, no es un accidente. La realidad siempre es un resultado. Es un resultado de aquello que se hace o de aquello que se deja de hacer para que sucedan o no sucedan determinadas cosas. Por lo tanto, no podemos enfrentarnos a la violencia de género, no podemos enfrentarnos a la prostitución, no podemos enfrentarnos a la trata como si fuera un accidente, cuando el resultado de esa situación supera el umbral que nos hemos dado para, digamos, aceptarlo dentro de la normalidad o para estimularnos una reacción crítica hacia el suceso en un determinado momento. La realidad siempre es un resultado y tenemos que trabajar para que ese resultado sea el que nosotras deseamos, y no verlo como un accidente o como algo inconsecuente con lo que tenemos hasta el momento. Y por lo tanto, si esa realidad viene caracterizada por la desigualdad, por la discriminación, por la violencia de género, por la precariedad laboral en las mujeres, por la mayor tasa de pobreza, por cuando trabajan un menor salario, por una mayor precariedad, por todo lo que es la tasa de paro, y además, como puse de manifiesto el lunes en el Día Internacional para la Alfabetización, la UNESCO, 2 de cada 3 personas que son analfabetas son mujeres. Si esa es la realidad, en esa realidad no podemos entender que la prostitución sea un trabajo más. No tiene sentido. Sería absurdo pensar que todo está en una determinada o bajo una determinada circunstancia y que de repente aparece una solución a un contexto que viene caracterizado por esos elementos, como si fuera una especie de respuesta en el sentido distinto al significado común que tiene la realidad social. Y esa forma de integrar la realidad en cuanto a resultado en violencia de género, en discriminación, en desigualdad, en mayor pobreza, en mayor tasa de desempleo, en mayor brecha laboral, en la prostitución como un trabajo más, viene definido por lo que la cultura, por lo que nos hemos dado como normalidad. Y Pretty Woman es una película. Es una película, no es una realidad, y es una película de ciencia o de conciencia ficción, en el sentido que es una situación que nos presentamos como idílica, como una situación muy bonita, como una historia de amor, como una historia de una nueva Cenicienta, pero en realidad está jugando
con el refuerzo de lo que son las ideas y las referencias que nos hemos dado para entender e integrar la prostitución como parte de esa normalidad. Y eso es así porque hay una estructura construida sobre las referencias masculinas, como vamos a ver, que es una estructura de poder. Y por lo tanto, esa estructura de poder tiene la capacidad de condicionar la realidad, pero sobre todo de darle significado a la realidad. ¿Y qué es lo que vemos? Pues vemos que la sociedad critica y cuestiona el machismo como un exceso, como algo que no es admisible bajo los patrones de referencia que nos hemos dado para convivir, cuando el machismo es la propia desigualdad, no es un exceso de la desigualdad, es la desigualdad en esencia. Y solo cuestionamos pues cuando hay una violencia que se ha pasado. La frase que me decían las mujeres que sufrían violencia cuando empezaba como médico forense era: mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Había una crítica al elemento cuantitativo, no al hecho de que existiera violencia. Y la sociedad ha respondido históricamente ante el exceso de lo considerado como normal. Pero no nos hemos parado a pensar que el machismo es la propia desigualdad y la propia desigualdad está dando lugar a mucha violencia, a mucha injusticia de formas, digamos, invisibilizadas ante la altura del umbral que en cada momento histórico hemos ido considerando como adecuado. Y eso sirve para mantener esa estructura de poder en la cual pues no solo se mantienen las ventajas, los privilegios, los beneficios, sino que además se puede influir y condicionar la realidad en un sentido y en otro. Y eso es lo que ha hecho que a lo largo de estos últimos años hayamos hablado de trata, y hayamos hablado de trata incluso del propio Ministerio de Igualdad, sin haber hablado de prostitución. Y cuando se ha hablado de prostitución lo hayamos hecho sin haber hablado de violencia de género. Y cuando hemos hablado de violencia de género lo hemos hecho sin hablar de poder, y cuando hemos hablado de poder lo hemos hecho sin ponerlo en relación con el patriarcado. Y claro, cuando vamos abordando los temas de una manera fragmentada, de una manera digamos, basada en el resultado, en ese último conteo en cada uno de los escenarios, al final perdemos la conexión, la interconexión que existen entre todos ellos y perdemos el significado y la posibilidad de actuar sobre las raíces y causas que dan lugar a todos ellos, que si seguimos la dirección en sentido inverso veríamos que empieza por el patriarcado para mantener su posición de poder y llega hasta la trata para alimentar esa posición de poder a raíz de determinadas referencias. Y eso la responsable es la cultura. La cultura, que casi siempre se entiende como una manifestación cultural, como la creación literaria o artística, cuando la cultura, aquí está la definición de Matt Ridley, es esencialmente conocimiento. Es las ideas, los inventos, las referencias que nos hemos ido dando y transmitiendo históricamente para articular y dar sentido a la convivencia y a la identidad de lo que significa ser hombre y ser mujer. Porque tú tienes que ser hombre y ser mujer tal y como se espera de ti que seas hombre y seas mujer en cada contexto cultural. Ser hombre, biológicamente, cromosómicamente, genéticamente, es igual aquí, en Sudáfrica, en Japón, en Estados Unidos o en Arabia Saudí. Pero ser hombre, socialmente y culturalmente, no es igual en España que en Arabia, que en Sudáfrica, que en Japón, que en Nueva Zelanda o que en Estados Unidos. Se espera de nosotros hombres determinados comportamientos, funciones, actitudes, que si no se cumplen seremos cuestionados como hombres. Y de las mujeres ocurre igual, se espera de las mujeres determinadas conductas, comportamientos, actitudes que si no se cumplen serán o seréis criticadas como mujeres. Por tanto, esa referencia basada en el conocimiento que Frans de Waal define como tras expansión no genética, una información genética de costumbres e información, es la clave para organizar las referencias sobre las cuales articular esa convivencia en la sociedad. Y Frans de Waal insiste mucho en que el aprendizaje, la cultura es un conocimiento, un aprendizaje mediatizado por otros. Tiene que haber más personas, tiene que haber sociedad para que haya cultura. Y esa sociedad y cultura es la que de alguna manera permite que se vaya generando ese conocimiento común, ese elemento de referencia común para organizar lo que son los comportamientos, las conductas, para darle significado y para desarrollar la identidad. Y la cuestión es, si la cultura es conocimiento, si el conocimiento es un conocimiento social y si la sociedad somos hombres y mujeres y las mujeres no habéis estado en ese conocimiento común para la sociedad, realmente no tenemos una cultura. Tendríamos una especie de pseudocultura o una especie de hemicultura que se ha construido alrededor de las referencias jerarquizadas que han dado a los hombres, tomando lo masculino como lo universal
y lo femenino como lo particular, lo de determinados espacios, los determinados ámbitos, espacios y ámbitos controlados y supervisados por hombres, el padre, el hermano, el tutor, el marido, para que de alguna manera se ajuste a lo que se esperaba de esos ámbitos según la referencia cultural, y por lo tanto las mujeres no han participado en ese pool común, en ese elemento común, bien porque no han podido, no les han permitido estar en los espacios, lugares donde poder aportar su visión, su posición, su crítica, su reflexión, sus ideas, o bien porque cuando han estado o desde donde han estado no han sido consideradas como parte de lo común, no han sido necesarias para lo común, han sido necesarias para sus ámbitos, fundamentalmente el espacio doméstico como esposas, padres y amas de casa. Y esa construcción, que es lo que la cultura ha permitido, da lugar a que se pueda condicionar la realidad en un determinado sentido, eso que se espera de nosotros o que se espera de nosotras, según seamos hombres y mujeres en cada contexto cultural, tiene la capacidad de influir para aquello que no está previamente determinado, al final se pueda reconducir, y cuando algo se escapa de ese elemento ya construido, pues tiene la capacidad de darle significado, de manera que en vez de parecer una cosa, que parezca otra. Y cuando, por ejemplo, existe la violencia de género, que es evidente, que se ven los homicidios, que se ven las denuncias, dice denuncias falsas. Y ya al decir denuncias falsas, pues la gente dice, uy, es verdad que hay denuncias que matan a muchas mujeres, pero también es verdad que la mayoría denuncian falsamente, ya le cambian el significado, ya están presentando la instrumentalización de la denuncia, el tratar de potenciar la idea de mujer mala y perversa. Cuando se habla de prostitución se dice que es un trabajo más, que es una elección libre y voluntaria de las mujeres. Se trata de darle un significado diferente, puesto que no encaja del todo respecto a lo que se ha dado previamente como elemento, como argumento para que se produzca en un determinado sentido. Y esa construcción cultural es tan sólida y se ha mantenido a lo largo del tiempo porque ha tenido una referencia objetiva muy potente. El esqueleto de esa identidad que ha construido la cultura para hombres y mujeres es el sexo. Es el sexo en lo biológico y el sexo en lo psicológico. Y se han definido determinadas características en los hombres tienen fuerza, los hombres tienen capacidad de enfrentarse a lo imprevisible, los hombres son más agresivos, la testosterona no veas tú cómo nos pone, tienen elementos que nos ayudan en lo físico y en lo emocional a abordar los retos que se han considerado adecuados para los hombres. Y las mujeres tienen una serie de características, a su vez, que las hacen propicias para desarrollar los roles y funciones que la cultura ha considerado que son adecuadas para ellas. Por lo tanto, el rol de hombre sobre la protección y el sustento define su identidad como una especie de esencia, y el rol de las mujeres sobre la maternidad, el cuidado, los afectos, desarrolla y define cuál es la identidad o cuáles son las características de esa identidad masculina y femenina. De manera que los hombres, desde su posición, desarrollan el concepto de posesión, de control de las mujeres, y el de las mujeres se desarrolla sobre la idea de sumisión, de ser protegidas, de ser, digamos, mantenidas bajo esa supervisión y posesión de los hombres. Y es algo que vemos hoy. Es decir, que el Arzobispado de Granada ha publicado 2 libros, Cásate y sé sumisa y Cásate y da la vida por ella, que potencian esa idea cultural tradicional para perpetuar esa identidad sobre la construcción cultural que se ha hecho tomando como referencia el sexo, porque así la gente puede apreciar que tiene mucho sentido, que es adecuado, que es correcto, que las cosas es mejor que sean así, porque no todo el mundo puede hacer lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces se juega con esa referencia para perpetuar la situación y obtener reconocimiento, es decir, ser valorado o ser cuestionado como hombre o como mujer según te ajustes al modelo previamente definido y previamente desarrollado por la cultura. Y por lo tanto, sobre esa referencia objetivo del sexo, se desarrolla la sexualidad, o surge la sexualidad como un comportamiento, como una conducta más basada en esa identidad. Y por tanto, la sexualidad no es tampoco accidental, no es casual. La sexualidad está cargada de sentido y de significado según sobre esa identidad basada en el dominio, en el control, en la posesión de las mujeres, tanto a nivel individual en la relación de pareja como a nivel social como referente dado por la cultura patriarcal o androcéntrica. Y por lo tanto, cuando tú desarrollas la sexualidad basada en esa identidad, lo que estás haciendo es reafirmando esa posición de poder basada en la expresión y en la idea, digamos, dada por la cultura. Por eso, cuando estudiamos desde la medicina forense la violación y la agresión sexual, los estudios nos dicen que son conductas sexuales que satisfacen necesidades no sexuales, porque todavía hay incluso forenses, especialistas, que creen que la violación es una conducta sexual, es alguien que busca satisfacer
un deseo sexual a través del abordaje, la agresión a una mujer, cuando son conductas que lo que buscan es la satisfacción de elementos no sexuales basados en el poder. Por tanto, un violador no es una persona que no tenga acceso a relaciones sexuales, una persona que tiene relaciones sexuales con mucha gente, con muchas mujeres, y que cuando él decide quiero experimentar una situación nueva, una sensación nueva a través del ejercicio del poder, llevo a cabo la violación. Y por lo tanto, la construcción cultural tiende a presentarla como una conducta vinculada a la sexualidad cuando es una conducta claramente vinculada al poder y a la criminalidad. Y en ese conjunto de interacciones entre lo que es la construcción cultural, el sexo como base, el poder como referencia y la sexualidad como conducta, encontramos en lo que apuntábamos al principio tres conductas básicas que están interrelacionadas y que tienen mucho sentido y explican muy bien el significado de la realidad que estamos viviendo. Fijaos que son tres conductas en principio distantes, pero que tienen mucho en común y tienen un significado similar. Me refiero a las violaciones que se producen dentro de las relaciones de pareja, algunas de ellas conocidas dentro de la violencia de género. Otras son las violaciones que se producen en los espacios públicos, las relaciones sexuales, y la tercera sería la prostitución. Cuando hablamos de las violaciones en las relaciones de pareja, vemos que por de pronto cuando se hacen estudios sociológicos, no sobre casos producidos, no en hospitales, no en juzgados, sino en la calle, cuando nos vamos a la calle encontramos, según el Eurobarómetro hecho en la Unión Europea, también en España, encontramos que hay un 3%, un 2 y un 1% común en España y en la Unión Europea, de población, de sociedad, de personas que piensa que la violencia de género, la violencia contra las mujeres, está justificada en algunas ocasiones, de entrada. Y hay gente que piensa que hay razones que son admisibles para ejercer la violencia contra las mujeres. Y hay un 1% que piensa que la violencia de género es admisible en cualquier circunstancia, en España y en la Unión Europea. Luego, de entrada, la cultura nos ha dado argumentos a los hombres para poder utilizar la violencia. ¿Cuáles? Los que el hombre quiera. Porque no te dice cuáles, te dice que hay razones. Y cuando, como médico forense, veía a muchos de los agresores, pues muchos te decían, sí, yo le he pegado a mi mujer, claro que sí le he pegado, pero es que mi mujer se empeña en llevarme la contraria. Y fijaos hasta dónde llega la posición, me lleva a la contraria. Es el ejemplo más claro y manifiesto de la desigualdad, de lo que es la desigualdad. Las ideas, la opinión, el criterio de mi mujer no es como el mío, es inferior al mío. No dice, opinamos lo contrario, no nos ponemos de acuerdo en esto, no tenemos el mismo criterio, no tenemos la misma opinión, no, me lleva a la contraria, porque lo considera un ataque a su posición. Por lo tanto, es él el que en un momento determinado decide cuándo ese llevarle la contraria ha alcanzado un límite para merecer una respuesta a través de la violencia, destinada a la corrección, a volver a la normalidad, etcétera, etcétera. Luego, la sociedad alimenta y tiene la base para que se produzca la violencia contra las mujeres. Pero fijaos que en el último estudio del CIS que se hizo en España sobre violencia de género, que se hizo en noviembre de 2012 y se publicó el año pasado, hay, aparte de justificar la violencia de género, en el 1,2% y tal cual, es decir, cifras similares al Eurobarómetro, hay un 0,9%, es decir, un 1% prácticamente, que entiende que es aceptable forzar a las mujeres en las relaciones sexuales. Un 1% de entrada por la calle. Luego sí, luego vamos reduciendo los ámbitos y las circunstancias, vemos que el porcentaje y la realidad que tenemos se explica perfectamente solo con este 1%, luego es más, pero se explicaría de sobra con este 1%, que entiende que es aceptable forzar, no decir que cuando no tienes claro si es sí o es no, pues tú debes de seguir para adelante, no, forzar directamente, sí, un 1%. Luego, esa situación es la que luego lleva a que, como los estudios que ha publicado la OMS, por ejemplo, el de Campbell, demuestra que en el 40-45% de los casos de violencia de género se producen violaciones. Violaciones con consecuencias, además, orgánicas, es decir, físicas y emocionales, sobre las mujeres al ser forzadas a mantener relaciones sexuales porque el agresor lo impone. Lo impone con amenazas o con violencia explícita de manera física. ¿Y cuál es la percepción social o la interpretación social?
normalidad. El Supremo confirmó, creo que fue el año pasado, o hace un par de años, una sentencia de la Audiencia de Valladolid, curiosidad, Valladolid, en la que, reconociendo el juez, la Audiencia de Valladolid y el Supremo, que obligaba y forzaba a la mujer a mantener relaciones sexuales, como era lo habitual, pues no es violencia, no es violación. Ese es el argumento. Es a lo largo de 15 años o así, ¿no? Sí. No una vez, sino 15 años, como era habitual que la forma de tener relaciones sexuales o una de las formas fuera esa, pues no se puede considerar violencia. Si en lugar de condenar a 15 años de violaciones repetidas, condena a nada. Entonces, son la situación que la cultura tiene la capacidad de integrar dándole un determinado significado. ¿Qué ocurre con las violaciones en los espacios públicos? Eso hemos visto en la relación de pareja. Pues vemos que hay una continua, sobre todo ahora mismo un incremento, estrategia, tendencia hacia la deshumanización del objeto de la violencia, que llaman los antropólogos y antropólogas americanas, pero que aquí conocemos como cosificación de las mujeres. Y vemos sobre todo que se dirige a la gente más joven, y vemos como el tratar de que la mujer se sienta reconocida y valorada positivamente sobre la idea de objeto sexual, de imagen atractiva para el hombre, de que incluso se perciba como que tiene poder en cuanto que es capaz de rodear a través de ella o alrededor de ella a más hombres que la desean, que la buscan, etcétera, etcétera, pues está jugando para que se mantengan esas referencias de reconocer y valorar a las mujeres sobre la referencia sexual, y permite que incluso trabajadoras de las compañías pues sean utilizadas para transmitir esa imagen de objeto, de cosa, digamos, dispuesta o disponible para los hombres, y jugar con la provocación como un arma a favor de las mujeres, cuando en realidad lo que actúa es en contra de ellas. ¿En contra de ellas? ¿Por qué? Porque el mismo Eurobarómetro recoge que hay un 15% aproximadamente y un 16% en España que considera que la violencia sexual no es grave. Hemos dicho que hay un 1% que cree que es aceptable forzar. Pero cuando ya se ha producido la violación, dice, no, ya ha habido violaciones, ¿eso considera usted grave o no grave? No grave. Un 15%. Estamos hablando de un porcentaje de población muy alto para, digamos, justificar una conducta tan grave como es la violación. ¿Y por qué lo justifica? Pues porque los mismos estudios sociológicos demuestran que cuando una mujer sufre una violación, la sociedad, la gente, piensa que se debe a que es la mujer la que lo ha provocado por haber flirteado con el agresor, porque la mayoría de las violaciones se producen por gente cercana al entorno de la víctima, porque viste sexy, porque va a determinados lugares, porque se conoce que ya ha estado con varios amigos del grupo, o porque toma bebidas y eso es que le va a la marcha y que tiene ganas de cachondeo. Y esas circunstancias que están en la sociedad están en quien tiene que llevar a cabo una investigación, y está en quien tiene que tomar decisiones sobre los pasos a seguir y sobre lo que se interpreta en cada una de esas circunstancias. Y esa situación hace que el porcentaje de condenas en los casos de violación sea bajísimo. Estamos hablando alrededor del 1%, tu más amplio habla de un 5,6%. Luego, si tenéis en cuenta que se denuncian aproximadamente un 20% de las violaciones que se producen, que de las violaciones que se denuncian, se instruyen, si comienza la instrucción y continúa, aproximadamente entre un 5 o un 15%. 5, 15, 10% algunos estudios, y de esas que se inicia la instrucción para investigar lo que ha ocurrido, se condenan un 1%. Luego el resultado final es que el 99,99% de los violadores quedan impunes. Con diferencia es el delito más impune de todos los delitos, y no precisamente estamos hablando de una conducta que no sea gravísima, por el resultado y por el significado. Pero la percepción que tiene quien plantea llevar a cabo esa agresión es que sale gratis, Incluso hay estudios, para que veáis cuál es la mentalidad de muchos hombres, o de algunos hombres, en las universidades americanas, que le preguntaban, si a ti te garantizan que no te van a detener, ¿violarías a la chica más guapa del instituto, a la capitana de las cheerleaders, a la capitana de la universidad? ¿La violarías? El 75% sí. Luego, no le importa nada, evidentemente, como decía Amelia ayer, las mujeres. Lo que en algún caso les preocuparía es las consecuencias que pueda tener sobre ellos, pero no el
tanto decir voy a forzar a una mujer. Y en la práctica la realidad demuestra cómo solamente se condena un 0,01% de los violadores. Por lo tanto, requiere una situación que va más allá de lo que es la parte técnica de investigación y tenemos que situarla en ese contexto social y cultural que comentábamos. Y en tercer lugar, dentro de estas conductas vinculadas al sexo, al poder y a la sexualidad, está la prostitución. Y fijaos lo que dice Andrea Dworkin. Andrea Dworkin dice que en cada momento la sociedad o los hombres siempre han tenido a disposición un pool de prostitutas para que ellos hagan lo necesario para sentirse, como dicen ellas literalmente, metafóricamente y literalmente superiores. Luego, la prostitución es una forma de perpetuar esa idea de poder construida socialmente sobre la base del sexo a través de la sexualidad. Por lo tanto, estamos ante una circunstancia que incluso ayer me resultó muy interesante en lo poco que pude escuchar cuando me incorporé, porque fijaos que la situación ahora mismo es mucho más difusa entre lo que se percibía como prostitución y lo que se percibía como relaciones sexuales normales, consentidas. Ayer decía Amelia cómo incluso hay estudiantes, chicas, que comparten piso de manera gratuita solamente para mantener relaciones sexuales con el chico con el que comparte el piso, es decir, el sexo a cambio de alojamiento, ¿no? Y esa situación hace que en el momento actual se hayan difuminado mucho las fronteras entre lo que antes se veía como una situación que básicamente se vinculaba a determinadas conductas y me voy con una prostituta porque voy a hacer una cosa que mi mujer no me hace, ¿no? Entonces iban buscando experiencias, algo distinto, porque a su mujer no podía pedirle, ni siquiera a él le parecía que aquello se le podía pedir a una mujer, eso había que hacerlo con una prostituta. Y entonces iban buscando conductas. Y además el consentimiento, que es, digamos, uno de los grandes debates, pues el consentimiento formalmente parece que se da bajo una aparente normalidad en la cual la prostituta, en pleno uso de sus capacidades físicas y psíquicas, dice sí, mantengo una relación a cambio de un precio, ¿no? Eso en principio. Pero realmente, cuando tú analizas lo que es el contexto que estamos viendo de diferentes formas, te das cuenta que el problema no está en el consentimiento puntual en un momento dado, sino en las circunstancias que llevan a que se tenga que pedir y dar ese consentimiento y a los factores que influyen en la voluntad para dar ese consentimiento. Y no estoy hablando de situaciones puntuales aisladas, sino de ese contexto general y social. Y fijaos cómo en esa difuminación, en ese límite cada vez más emborronado, vemos conductas que son admitidas, aceptadas e incluso valoradas, que están muy en sintonía con lo que Amelia decía ayer del piso y la chica. Es decir, cuando este verano hemos visto en la Costa Brava y en Magaluf y en otros lugares que había felaciones a cambio de copas, pues estamos jugando a esa normalización del sexo sobre la referencia masculina para que se perpetúen las ideas, los roles y los valores que dan lugar a que luego se produzcan esas conductas y todas las demás, incluidas las conductas violentas. Y fijaos cómo el medio de comunicación o los medios o la sociedad responde bajo el mismo criterio que me decían a mí las mujeres hace 26 años de mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. ¿Cuál es la crítica que se produce en la sociedad? Lo excesivo. Se han pasado. Pero si eso lo hace en vez de en la calle, lo hace en una esquina o lo hace dentro de los servicios del pub o de la discoteca, a lo mejor ya no había tanta crítica. Pero lo que no puede hacerlo en la pista de baile, como salía en las imágenes, con todo el mundo delante mirando y haciéndote palmas, porque eso ya queda feo, ya es excesivo. Ahora que lo hagas de otra forma, pues a lo mejor no es excesivo. A lo mejor ya no es tan criticable, ya no es tan cuestionable, pero está cargado y está construido sobre esa referencia que venimos comentando. Y fijaos respecto a lo que decía Ana de Miguel, en una revista de literatura, cómo cuando se analiza la pornografía, en este caso fue en un número en el que se hablaba del tema, los cambios que se estaban produciendo básicamente jugaban a que la referencia que está siendo como modelo para ese desarrollo de relaciones sexuales, y es una revista de 2003, cada vez la industria lo que está dando más, porque es lo que más le pide la demanda, es violencia
y violencia descarnada. De hecho, hay nuevas formas de pornografía, la que llaman gonzo, donde el elemento fundamental es la violencia. Luego la deriva, la tendencia, la evolución, no es precisamente hacia una crítica y un cuestionamiento de lo que hasta ese momento era considerado desigual, impuesto, violento, sino que es en sentido contrario, más violencia, que son las referencias que están tomando miles de chicos cuando entran en las páginas y ven las referencias que encuentran en cada una de ellas. Por lo tanto, la situación no es un problema de prostitutas, es un problema de la prostitución, de las condiciones que dan lugar a que exista la prostitución. Si vemos prostitutas aisladas, pues podemos ver a Pretty Woman, o podemos ver a una que escribe un libro, o podemos saber a situaciones que, de alguna manera, tengan mucho sentido, se puedan justificar de mil maneras posibles. Pero no es esa la clave. La clave es lo que da lugar a que eso se entienda como una vía, como una alternativa, como una salida a los problemas y a las circunstancias. Y, por lo tanto, si hablamos de voluntad y hablamos de factores que anulan o que modifican o que disminuyen la voluntad, y hablamos incluso de sumisión química cuando hay una sustancia que te echan en el cubata o te echan en el agua o te echan en la Coca-Cola para anular la voluntad sin que tú caigas al suelo, es decir, que seas capaz de mantener pues una aparente voluntad, tendríamos que hablar también de sumisión social y cultural, porque hay elementos en la sociedad y en la cultura que están anulando la capacidad de tomar una voluntad libre que puedas elegir en igualdad sobre diferentes alternativas. Porque para ser dueño de una conducta, en medicina forense siempre se analizan dos criterios fundamentales: tener conocimiento de lo que estás haciendo y de sus consecuencias y trascendencia, que en temas de este tipo, a lo mejor de las consecuencias y trascendencia probablemente no se tenga del todo, pero el otro elemento es la voluntad, y la voluntad se define sobre la capacidad de elegir, no sobre la elección en sí. Si no tiene opción, si yo me dicen, oye, tengo sed, se me ha quedado seca la garganta, no puedo elegir entre Coca-Cola o agua, tengo que beber agua. Entonces, mi elección está basada en el agua, es verdad que la elijo, pero es una elección condicionada a otras circunstancias, y es que no tengo otro elemento con el que refrescarme la garganta. Luego, esa sumisión basada en las referencias sociales y culturales tenemos que tenerla muy en cuenta, porque influye de manera directa sobre la decisión inicial y sobre la ruta a seguir a partir de esa decisión inicial. Y entre los elementos que condicionan el seguimiento de esa ruta está la violencia directa, explícita, en el ejercicio de la prostitución. Os pongo algunos datos para que veáis que es muy presente. Insisto, para romper un poco con el mito de Pretty Woman y de qué bonito y qué coche más deportivo y qué guapo era Richard Gere. Porque la realidad, lo que demuestran los estudios científicos que se han hecho, es que entre el 60 y el 80% de las mujeres que ejercen la prostitución han sufrido una violación. El 73% sufre agresiones físicas graves. El 65-90% son víctimas de incesto, con lo cual la elección, la voluntad viene muy condicionada. El 67% sufre estrés postraumático, que es una consecuencia grave desde el punto de vista psicológico y emocional. Y el 75% han tenido un intento serio de suicidio al menos. Luego, eso quiere decir que el 100% de las mujeres que ejercen la prostitución, sin entrar en la trata, las mujeres que ejercen la prostitución tienen consecuencias físicas y emocionales graves como consecuencia del ejercicio de la prostitución. Es como si te vas a la mina y dices que el 80, 90 o el 100% de los mineros tienen problemas respiratorios crónicos como consecuencia de la mina. Pues sí, es que el ejercicio de ese trabajo da lugar a eso si no se previene, si no se actúa. Cuando eres un peluquero o una peluquera, pues sabes que con el tiempo vas a tener varices. Sí, te has estudiado. No sé que adoptes medidas para evitarlo, tendrás varices, porque eso está todo el día de pie, al final genera varices. Luego, el ejercicio de esa profesión tiene unas consecuencias, salvo que se adopten medidas para una. Si es muy grave no hacer esa profesión, me dice, oye, esto no merece porque tiene mucho riesgo que lo haga un robot o que lo haga quien sea. O para que se adopten medidas para cambiarlo. En cualquier caso, además, la mortalidad en las mujeres que ejercen la prostitución es 40 veces más alta, debe la violencia a enfermedades y a otro tipo de situaciones que se generan alrededor del ejercicio de la prostitución, que las mujeres que no ejercen la prostitución. Y además el impacto emocional se ve potenciado porque el 70% tienen al menos un hijo o una hija, que además en el 20% viven con ellas. Con lo cual
ese impacto emocional, sin hablar del impacto sobre los niños y sobre las niñas, ya produce que las consecuencias sean mucho más graves y que, por lo tanto, se produzca un efecto sumatorio de los tres grandes elementos violentos que se producen. Hay una suma debido a la agresión física, una suma debido a la agresión psicológica y una suma debido a la agresión sexual, que coinciden en muchas mujeres y que no es solo la suma aislada de los efectos y las consecuencias de cada una de ellas, sino el efecto sumatorio y potenciador de toda esa violencia sobre una persona, no de manera aislada, como también decía ayer Amelia, sino de manera continuada y repetida en el tiempo. Por lo tanto, al trauma de la prostitución que conocemos, tenemos que añadirle, en muchos casos, en la mayoría de los casos, hoy, el trauma previo de la trata, que se continúa con la prostitución, y el trauma añadido de la violencia que vemos que se produce como consecuencia del ejercicio de la prostitución. Cuando hablamos de trata, como también explicó ayer muy bien Amelia, para acabar con la capacidad de sentir y de responder, para generar ese estupor crónico como vital dentro de lo que es la mujer que está en esas circunstancias y condiciones, pues vemos que la violencia es el elemento que caracteriza esa situación y como expresión más grave de esa violencia que empieza desde los casos desconocidos o contextualizados en esos ambientes de prostitución, llegamos a los homicidios sexuales, que son muchos y que muchas veces pasan desapercibidos porque ni siquiera se sabía que era una víctima de trata, una mujer que ejercía la prostitución. En Almería han aparecido mujeres en maletas, descuartizadas, varias, pero vemos que prácticamente todos los años hay homicidios de mujeres que ejercen la prostitución y de hombres que están vinculados a esos ambientes de prostitución. Y eso no es un accidente, eso no es casual, eso es consecuencia de esa estructura de desigualdad basada en el poder de los hombres y expresada de diferentes formas para mantenerla, perpetuarla y, en la medida de lo posible, acumular más poder. Porque si el poder se caracteriza por algo, no es por tener una posición como el que tiene un ático y que bien se ve desde aquí la ciudad. No, es más. Es seguir adquiriendo poder. El poder no tiene sentido como una situación estática. El poder tiene sentido en una especie de acumulación, de tendencia hacia acumular poder. Por eso, cuando hablamos de la construcción social alrededor de las mafias que generan la trata y la prostitución, vemos que es coherente con la construcción patriarcal, que tiene sentido dentro del sistema, sobre las referencias que nos hemos dado, y que además buscan obtener más poder. Porque fijaos, como dice Pliwachowski, que el objetivo final de todo este entramado es introducir las ganancias que se obtienen de manera ilegal dentro de la economía legal. Es decir, que el sistema se beneficia con todo este ejercicio que hay alrededor de la trata, la prostitución y la violencia. Y fijaos un ejemplo gráfico. Aquí hay una respuesta en Cataluña en contra de los clubes que se habían montado allí en burdeles. Los empresarios del sexo juzgan hipócrita la queja. Sí, los empresarios dicen, oye, se olvida que esto deja muchas pelas aquí para la zona. Entonces, ellos mismos se sorprenden de la crítica de los alcaldes y, lógicamente, porque algo sabrán en privado que han hablado para que luego públicamente digan lo contrario. Pero que esto, que podía ser una noticia, al final se ha demostrado que es verdad cuando la propia Unión Europea dice que incluyamos como parte del PIB todo las ganancias económicas que se producen alrededor de la trata y la prostitución. Luego, no es casual, y lo dijo Pliwachowski hace mucho tiempo, que el objetivo último de todo esto es que el dinero ilegal se meta dentro del sistema legal. ¿Por qué? Surge del sistema legal, porque surge del contexto que da sentido y significado a que esas situaciones se produzcan. Y por eso, cuando hay críticas hacia todo este modelo machista, patriarcal, androcéntrico, hay reacciones, hay resistencias que intentan evitar que las críticas puedan, de alguna manera, minar, desgastar, transformar, modificar la situación existente. Están las críticas machistas manifiestas directas, que siempre son fácilmente reconocibles, pero también está lo que denominamos el postmachismo, ¿no?, que es una forma mucho más elaborada, mucho más subliminal, porque el postmachismo lo que pretende, lo que decía en El gato pardo, ¿no?, cambiar para seguir igual. Es un cambio adaptativo, no es transformativo, pero es verdad que si tú miras a un hombre hoy,
comparas con un hombre de hace 20 años o con un hombre de hace 100 años, no tiene nada que ver. Los hombres son, se han ido adaptando, incorporando a los espacios, los tiempos, las funciones, los roles que tradicionalmente venían haciendo las mujeres, etcétera, etcétera, pero ninguno de esos tres hombres, aun cambiando, ha renunciado a su posición de poder. El de hoy, el de hace 20 años y el de hace 100 años, tiene la capacidad de imponer su palabra. Es decir, ¿por qué lo digo yo? Porque esto es lo que hay. Y bajo la amenaza o la violencia, tienen la posibilidad no solo de condicionar la realidad y de influir en ella, sino de determinarla, de obligarla. Y eso es lo que de alguna manera intenta hacer el postmachismo para mantener la referencia de la cultura patriarcal. Pero lo hace generando, no es una alternativa, no es una tercera vía, no es eso, dice, bueno, las mujeres que se incorporen en igualdad de derechos que los hombres al trabajo, que cobren lo mismo, que no haya precariedad, pero, hay que reconocer que como ellas tienen especiales habilidades y características fisiológicas y emocionales para el cuidado de los niños, pues que sean ellas las que se cuiden a los niños. Podría ser una tercera vía, ¿no? Y todo igual, pero con eso para ellas, porque son ellas las que están más preparadas, ¿no? Pero no, el posmachismo es una especie de busca confundir. Lo que hace es mandar mensajes que confundan, que distorsionen, que digan, oye, la prostitución es un trabajo más, oye, sí, tal, para mí el trabajo más antiguo del mundo, pues siempre se ha hecho, eso siempre ha existido, eso es normal, tal y cual. La violencia de género, denuncias falsas. Da igual, las mujeres pues tienen especiales habilidades para determinadas funciones, no hay que hacer todo igual, hay que distribuirse homogéneamente, ¿no? Tal. Entonces la confusión genera duda, la duda genera distancia, la distancia genera pasividad, y la pasividad, ¿qué genera? Porque todo siga igual. Si no nos implicamos en un cambio, en una transformación, pues estamos contribuyendo a que todo siga igual. Si no hacemos nada para que cambie la violencia, para que acabe la violencia de género, estamos haciendo para que continúe, porque ya existe. No es una alternativa que vamos a incorporar o no incorporamos, sino si no hacemos para que cambie, estamos haciendo para que continúe. Si no hacemos nada para acabar con la prostitución, estamos haciendo para que continúe, porque ya está. Entonces, el posmachismo juega con esa idea para mandar su mensaje. Y fijaos, esta es una página que saqué ayer, la actualicé ayer, pero la tenía de otro tiempo, pero digo, a ver si la han quitado. Y no. Esto es un partido que habla de custodia compartida de padres para animales en igualdad. Siempre juegan con la igualdad como nosotros sí queremos la igualdad, no el feminismo, que lo único que quiere son cosas para las mujeres, y eso confunde a la gente. A mí me lo dice mucha gente, no, es que oye, es que el feminismo del Ministerio de Igualdad siempre planteáis cosas para las mujeres, para los hombres no. Y la gente ante esos mensajes pues se queda así un poco en la duda por lo menos, pero no se implica en el cambio. Pero fijaos que dentro de esa situación tienen la página y dan una serie de recomendaciones, hablan de terminators, de las feminazis, que van a acabar con los hombres, y tienen aquí una presentación, un PowerPoint, en el cual da una serie de recomendaciones, a veces son 20 y tantas, ¿no? Pero fijaos que una de ellas, pues digo que no es casual, habla de que es mucho más barato, de alguna manera, el tener relaciones con una prostituta que hacerlo gratis con una feminazi. Feminazi es mujer, si os dais cuenta. Sí, las mujeres son feminazi de entrada, ahora luego ya vemos si le quitamos lo de femi y lo de nazi, pero feminazi directamente, ¿no? Entonces, ellos mismos, como recomendación que dan a los hombres de hoy, es decir, cuidado, que es mucho más económico gastarte el dinero con una prostituta una noche, un tiempo, que no intentar mantener una relación con una feminazi que luego te va a sacar tal. Pero fijaos también que me sorprendió mucho, me hizo gracia, el siguiente mensaje, la recomendación número 4, que dice, ahí está, evita estar a solas con feminazis, si entra en un ascensor, hay una mujer, ten cuidado. ¿A qué os recuerda? Si aquí no hay casualidades, si todo tiene sentido y coherencia. Pero la idea del ascensor como amenaza para los hombres es algo que ellos recomiendan y que mira por dónde un alcalde luego reproduce y utiliza como argumento para, digamos, defender, no sé qué defendía, porque estaba hablando de una violación en Málaga y no sé a qué venía una declaración de ese tipo. Por lo tanto, esa situación social con el posmachismo mandando ese tipo de mensajes sobre la cosificación de las mujeres y a los chicos como un elemento de éxito, el poder manifestar su poder en todos los sentidos y a veces en circunstancias donde cada vez le cuesta más poder imponer su idea sobre las mujeres, porque las mujeres tenéis cada vez una posición mucho más crítica respecto a estas conductas de gallitos de los hombres, pues nos estamos viendo que cada vez las mujeres explotadas son más jóvenes y los chicos que ejercen la violencia y que van y consumen prostitución
son también cada vez más jóvenes. Y recuerdo algunos estudios y algunas declaraciones que recogían de algunos de estos chicos que decían que para ellos les resultaba más barato, curiosamente, no sé si habían leído o no la página, creo que no, espero que no, pero decían, no, es que me resulta más barato cuando yo veo que son las 4 o las 5 de la mañana y que estoy con una chica invitándola a ver si le invito a tomar una copa, a ver si al final ligo o no ligo, cuando veo que la cosa así nos vamos directamente a un puticlub a que nos la chupen y así nos sale todo mucho más barato y más directo y seguro que no fallamos. Entonces, la mentalidad que se está incorporando ahora en la gente joven es la mentalidad del consumo de las mujeres como un objeto, como si fuera un elemento, digamos, para su deleite, placer o satisfacción, evidentemente no solo sexual, sino de poder. Y eso, recuerdo que hablando con Luis García Montero, el poeta, me decía, no es solo que busquen ahorrar en dinero, sino que buscan ahorrar en sentimientos. Y los hombres tenemos mucho miedo a los sentimientos, mucho. Entre otras cosas porque no nos han enseñado a sentir. Desde pequeñillos no están parando si no llores, no hagas esto, si muestras sentimientos eres poco hombre, si muestras duda eres poco hombre, si muestras inseguridad eres poco hombre. Entonces al final, en circunstancias en las que nos sentimos incómodos, tendemos a comportarnos como hombres. Y hay un caso curioso, me lo explicó Michael Kaufman, que es uno de los líderes mundiales, porque tiene mucha capacidad y está muy relacionado con muchas instituciones internacionales, es canadiense y es uno de los que defiende las nuevas masculinidades y tal. Entonces explicó en una reunión que tuvimos un caso en el que había 5 chicos que llegan a un campo universitario en Estados Unidos y se conocen estos primeros días, cada uno en una habitación, se conocen lo típico y al pocos días de empezar el curso era el cumpleaños de uno. Se juntan, pues vamos a celebrar, cada vez que sea un cumpleaños lo vamos a celebrar y nos vamos a ir a un puticlub. Vale, pues cuando sea este va a ser la celebración. Y efectivamente a los 4 o 5 días llega el cumpleaños y se van a un puticlub. Pasan bombas, tal cual, así un año tras 8, y el último año del college, del tercer año por ahí, van a recoger a uno porque ya llegaba era su cumpleaños, van a recogerlo, venga que nos vamos a estar, y llegan y dice, venga que nos vamos a estar, y dice, tío, no voy. Tío, no sé, tanto gilipollas, pero no vas a venir, tienes que estudiar, no, que no voy. Bueno, pero no vas a venir. Dice, mira, pues no voy porque no quiero ir, porque nunca he querido ir. Pero nos metimos en esto porque no nos conocíamos, lo era para conocernos, tal y cual, y nunca he querido ir y ya veo que terminamos y es que no me apetece, nunca he estado a gusto y no voy. Y dice otro, yo tampoco voy. Y otro, yo tampoco voy. Y al final ninguno quería ir. Pero el contexto social, cultural, el hecho de ser hombre, a ver quién le dice al otro que yo no voy, para que te digan, tú eres un mariquita, tú eres un capullo, tú eres un inútil, tú qué pasa, que no tienes valor, qué pasa. Y todas esas críticas que a los hombres le impactan tanto en esa imagen pública, que buscan esa identidad intersubjetiva en lo que los demás, en lo que tú piensas que los demás van a pensar de ti o piensan de ti, es suficiente para condicionar muchas de estas conductas. Lo vemos en el moving, en el colegio, en todo ese tipo de cosas, cómo se meten en los grupos de violencia para no ser cuestionados como hombres. Y yo cuando empezaba como forense en eso, simplemente estudiando y analizando la violencia de género, tomábamos café los jueces y los fiscales, que éramos 3 jueces, 3 fiscales y 3 forenses en Jaén. Y recuerdo un día que llegué tarde, me incorporé tarde al café, porque estaría terminando algo, y cuando llegaba, 10 minutos tarde, se vuelve un fiscal y dice, cuidado que viene el traidor. El traidor. Entonces yo era, en broma, el traidor. Pero fue muy significativo, no me echaron veneno en el café ni nada de eso, ¿no? Pero cuidado que viene el traidor. Y estaba hablando del año 89, 90, donde evidentemente las mujeres denunciaban y nunca condenaban a un hombre, nunca. Pero es un poco lo que es el sentido y el significado y el peso de la cultura y del contexto para que los hombres se comporten de determinada manera y para que las mujeres entiendan que en su voluntad y en su elección está también entre las alternativas, por ejemplo, el ejercicio de la prostitución o aceptar la violencia como normal, ¿no? Porque entonces si una mujer acepta la violencia como normal, tampoco debemos hacer nada como sociedad, porque la aceptan como normal. Hemos visto estos días atrás el caso del jugador de la Liga de Fútbol Americano que le pega un puñetazo a la mujer, la deja cao, y al día siguiente se casan, ¿no? Entonces, claro, si no entendemos cómo la cultura condiciona todo ese tipo de conductas, de respuestas, de percepciones, de significado, de sentido,
pues al final estamos hablando de una cosa totalmente diferente. Por eso, como parte de la reacción está la culpabilización de las mujeres por el propio ejercicio. A nadie, yo todavía no voy a decirle a nadie hijo de puto, pero el hijo de puta sí sigue siendo un insulto. Y por lo tanto, el rechazo y la crítica de la sociedad está sobre las mujeres que ejercen la prostitución, por muy libre que hayan sido, en teoría, para desarrollar ese ejercicio, y por tanto contribuye, como también decía magistralmente ayer Amelia cuando decía, no, es que eso al final termina afectándome a mí. Es así. Si tú eres capaz de imponer una restricción a una persona que tiene un virus porque puede contagiar al resto de la sociedad, ¿por qué no vas a ser capaz de corregir aquello que al final termina afectando los derechos del resto de la sociedad? Es tu obligación y tu responsabilidad hacerlo. Por lo tanto, tenemos que invertir para invertir esta realidad. Esto no puede cambiar por el paso del tiempo. El tiempo es el responsable, no puede ser la solución. Son muchos siglos de desigualdad, muchos siglos de una normalidad totalmente artificial impuesta bajo el modelo masculino e intentando naturalizarla sobre referencias biológicas del sexo, de las condiciones físicas y psíquicas, y eso tiene que transformarse a base de acciones, de políticas, de movilización social, porque al final quien puede cambiar esto, quien tiene que cambiar esto, quien es el instrumento para cambiar esto es la sociedad. No penséis ni pensemos que un gobierno con una ley o con una serie de medidas va a cambiar la realidad. Y vuelvo a hacer una referencia a cuando empezaba la medicina, que nos decían que Hipócrates, ya en el siglo V a.C., decía que la medicina no curaba. Y nos quedábamos todos, pues ¿qué hacemos aquí? Dice, no. Hipócrates decía, la medicina no cura, quien cura es la naturaleza, y la medicina ayuda a la naturaleza a curar. Qué bonito. Bien, pues hay algo parecido en esto. Es decir, quien puede cambiar y transformar la realidad e imponer la igualdad es la sociedad. Y la política, las acciones, las instituciones pueden ayudar a la sociedad a cambiar y a transformar la realidad. Pero no habrá una ley ni habrá un presupuesto que pueda hacerlo por sí mismo, aunque sí puede ayudar a que se consiga. Pero para eso hay que creer en la igualdad y querer la igualdad. Pero si tenemos esa posición ante la igualdad que produce sarpullido, y habría que hacer un estudio de antígeno a ver a quién le produce alergia a la igualdad, porque hay gente que tiene alergia a la igualdad, como se tiene alergia al polen o alergia a los ácaros. Entonces habrá que estudiar cuáles son los factores que dan lugar a esa alergia, que evidentemente son factores de interés, de mantener ventajas, beneficios, privilegios, para perpetuarse en esa posición de poder y de esa manera seguir con sus referencias. Insisto, la realidad no es un accidente, es un resultado, y es el resultado de lo que no hagamos o de lo que hagamos para cambiarlo o para que se mantenga. Por lo tanto, si nos implicamos en esa inversión para invertir, pues al final conseguiremos la igualdad, conseguiremos erradicar la violencia de género y también borrar la prostitución como una conducta normalizada y aceptada. Muchas gracias.